Ahora vamos a continuar, vamos a ver lo del capítulo 4, les decía que es del libro de Leigh-Tolkien, que es integral definida y, e integración. Entonces, aquí pues, empezamos con la sección 4.11 y para esto, dice, en cierta forma ya se han familiarizado con operaciones inversas. La adición y la sustracción son operaciones inversas, ¿sí? Así como la multiplicación y la división. Entonces, ¿qué es lo que empiezan? Por ejemplo, sumar, ¿no? Luego la inversa es restar. La multiplicación y la inversa es dividir, ¿sí? Además de la potenciación y la extracción de raíces. En esta sección se estudiará la operación inversa de la diferenciación denominada antiderivación o antidiferenciación, la cual implica el cálculo de una antiderivada. Y para eso tenemos el teorema 4.1.1, que es la definición de antiderivada. Dice, una función f se denomina antiderivada de la función f en un intervalo si f'x es igual a f minúscula x para todo valor de x en un intervalo y. ¿Sí? Entonces esto de la derivada, pues ya en principio ya lo conocen, ya lo conocemos hasta aquí. Y aquí pongo el ejemplo ilustrativo 1. Dice, si f es la función definida por f de x igual a 4x cúbica más x cuadrada más 5, que es una función cúbica, entonces f' de x es la derivada, ¿no? La derivada sería 4 por 3, 12, x al cuadrado más 2x más la derivada de una constante es igual a 0. ¿Sale? De modo que si f es la función definida por f de x, f minúscula, 12x cuadrada más x, más 2x, perdón, entonces f es la derivada de f mayúscula, ¿sí? Y f mayúscula es la antiderivada de f, es la antiderivada, ¿no? Es lo contrario a la derivada de f minúscula. Si g es la función definida por 4x más x cuadrada menos 17. Y esto, recuerden, esto es importante que yo, por ejemplo, cuando doy algún curso, por ejemplo, estoy viendo con transferencia de calor, les digo t es igual a t función de x. ¿Sale? Entonces eso es importante verlo, esto, que sea función de una variable, la variable independiente f y perdón, la variable dependiente f y la variable independiente x. Eso es definiciones del cálculo, ¿no? Cálculo diferencial. Bueno, entonces g también es una antiderivada de f porque g' de x es igual a 12x cuadrada más 2x. ¿Sí? Entonces, de manera similar, ¿no? En realidad, cualquier función determinada por 4x cúbica más x cuadrada más c, esta es una constante. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante es igual a 0. Va a ser, donde es una constante, es una antiderivada de f. Esta es una antiderivada de f. Aquí puede ser c, 10, 12, lo que sea, no importa. Aquí nada más es el ejemplo. Bueno, entonces aquí está. Si c es una constante arbitraria, entonces cualquier función definida por seno de x más c tiene la función, o sea, esto tiene la función como coseno, coseno de x como derivada. ¿Sí? Por tanto, cualquier función de este tipo es una antiderivada de seno de coseno de x. O sea, es la inversa. La derivada del seno es el coseno, si no mal recuerdo, la derivada del coseno es el menos seno, ¿no? Si no mal recuerdo. Entonces dice, para generalizar la discusión de los ejemplos ilustrativos anteriores, considere la función, aquí vamos a ponerlo esto, la función, considerar la función f, vamos a considerar la función f como una antiderivada de la función f' de x es igual a f minúscula de x en un intervalo i. Un intervalo i. Entonces g es una función definida. Entonces, g de x, g mayúscula, es igual a f mayúscula de x más c, más una constante. ¿Sí? Entonces, donde es una constante arbitraria. Constante arbitraria.
área. Entonces G', entonces lo que nos dicen G' de X es igual a F' de X. Y esto a su vez es F minúscula, que es la antiderivada de X. Y G es también una antiderivada de F en el intervalo I. Esto está como que luego medio enredado. Esto de la... con ejemplo se ve, espero que se vea más claro. ¿Sí? Ahora, vamos a ver la parte de los teoremas. ¿Sí? Aquí está. Teorema 4.12. Eso es la deducción. A mí no me gusta hacerla. Yo no soy matemático, entonces yo no voy a hacer deducciones. Vamos a mejorar la aplicación. ¿Sí? Dice, si f y g son dos funciones definidas en el intervalo, lo voy a hacer un poquito más grande. En el intervalo i, tales que f' de x y g' de x para toda x en el intervalo i, entonces existe una constante k tal que f de x sea igual, esta ya es la derivada y esta es la antiderivada, más k, entonces existe una constante k, ¿no? La demostración esta no la hago, entonces vamos directamente al teorema 4.1.3. Si f es una antiderivada particular de f en un intervalo y entonces cada antiderivada de f en i está dada por f de x más c, donde c es una constante arbitraria y todas las antiderivadas de f en i pueden obtenerse a partir de 1, asignando valores particulares a c. ¿Sí? Porque eso también de esta constante eh, luego se utiliza mucho, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales para una solución en particular o cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces ahí está. Leibniz introdujo, eh, y antes de eso, la antiderivación o antidiferenciación es el proceso mediante el cual se determina el conjunto de todas las antiderivadas de una función dada. El símbolo lambda, que es este símbolo, bueno, ya luego lo veremos que es la integral, denota la operación de antiderivación y se escribe como esta lo puse anteriormente, ¿no? Bueno, está anteriormente. Entonces, esta es la derivada o de diferenciación. F de x es igual a f mayúscula de x más una constante, donde f', lo voy a poner aquí, de x es igual a f de x. Y la derivada de f de x es igual a f de x de x. ¿Sí? Está ahí. Ahora, esta expresión, esta, va a ser el nombre de antiderivada general de f, esta. Entonces, Leibniz introdujo la convención de escribir la diferencial de una función. Esta, antes del símbolo de antiderivación. La ventaja de utilizar la diferencial en esta forma será evidente en la sección 4.2, que es la debemos hacer. Cuando se calculen antiderivadas mediante un cambio de variable, 4 o 5, que serán esta y esta, ¿no? Eso lo veremos más adelante, le digo, con la aplicación. Y se puede escribir como esta, bueno, aquí esta es la antiderivada, antiderivación o antidiferenciación, que es en sí la integral, ¿no? ¿Sí? De f de x, la antidiferenciación de la derivada de f de x es igual a f de x más c, ¿sí? Que sería esta ecuación. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos ahorita. Aquí tenemos que el teorema 4.14, que bueno, es en sí la integral, ¿no? Que es antiderivada, luego ya le llamamos la integral. De x, la integral de x es igual a x más c. ¿Sí? Ese es el teorema 4.14. Y ahí vamos a ver otros teoremas, de los cuales se tienen estos teoremas. Lo voy a poner un poquito más pequeño, más grande, pero ahí así. Teorema 4.15, donde A es una constante,
a de f de x es igual, sale la constante, como en la derivación. Espero que acuerden. Si tenemos una constante, pues sale. O también la derivada de una constante, bueno, que es diferente. La derivada de una constante es igual a cero. Aquí la integral no va a ser cero. Bueno, el teorema 4.1.6, teorema si f y g están definidas en el mismo intervalo, entonces podemos separarlas. Esta es la suma de las funciones integrales, es igual a, o antiderivadas, son igual a la suma. Y si f1, f2 hasta fn están definidas en el mismo intervalo, entonces tenemos estas, ¿no? Entonces ya de aquí tenemos las diferentes fn de x, ¿sí? Este teorema, el 4.1.8, se utiliza muy frecuentemente se utiliza este teorema, ¿sí? Si n es un número racional, entonces la integral de xn, o la derivada, es que yo me acostumbro a manejarlo como integral, ¿no? Porque ya por el uso que le hago y le doy yo, pues ya. Entonces aquí es x al n más 1 entre n más 1 más c. N tiene que ser distinto de menos 1, porque aquí no hay problema, x a la menos 1, y lo voy a poner aquí, para que vean, x a la menos 1 más 1, pues esto sería x a la 0, y esto sería 1, pero esto si lo dividimos aquí, sería menos 1 más 1, sería 0, y entre 0, pues esto va a ser infinito. Entonces, se indetermina. Esto ya lo veremos más adelante. ¿Sí? Esto ya no es para este caso. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver los ejemplos. El ejemplo ilustrativo 1. Ejemplo ilustrativo 1. No, es 3, perdón, 3. Dice del teorema 4.1.8, o sea, de para valores particulares de xn, vamos a resolver. Entonces aquí tenemos, déjenme verlo. Si no, así no está la integral, es así, más bonita. X al cuadrado de x. Aplicamos esta, si quieren verla como formulita. X a la 2 más 1, entre 2 más 1 más c, y esto es igual a x cubo sobre 3 más la constante de integración. Voy a hacerlos así. X al cubo de x de manera similar. Luego aquí estamos así como 3. Ay, qué fácil, no se ven estas, pero luego se complican, déjenme decirles. Más c, que esto sería x a la cuarta sobre 4 más c. Esta también frecuentemente, se los digo por experiencia, en cursos, por ejemplo, de transferencia de calor. Hay veces que les sale esta, o en termodinámica, físico-química, con gases, ¿no? X a la 2. Esto es igual, es equivalente a decir que es x a la menos 2 de x. Esto es igual a x a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1 más c. Y esto sería igual a x a la menos 1 sobre menos 1 más c. Esto en sí sería menos 1 sobre x más c. Y este es el resultado de esta antiderivada o integración. ¿Sí? Vamos a ver otro problema. Sería el de, a ver, la derivada. Integral, lo voy a llamar. Ya le puse en rojo. Raíz cúbica de x. Esto también es equivalente a decir que es x a la 1/3. No, no 1/3, 1/3. No, x a la 1/3 de x. Por ejemplo, aquí al igual le voy a hacer distinto. Este sería, en lugar de
tercio sería a la 2 tercios. Entonces voy a aplicar la formulita de antes. Entonces aquí sería x a la 2 tercios más 1 entre 2 tercios más 1 más c. Y esto, 2 tercios más 3 tercios, pues sería 5 tercios, ¿verdad? X a las 5 tercios entre, pues también, ¿no? 5 tercios más C. Entonces aquí aplico la ley de los sándwiches. Eso también está en mi otro video, ¿no? A entre B, C entre D. Esto es igual a por D entre D por C. ¿Sale? Entonces aquí quedaría como 3 quintos de X a las 5 tercios más C. Ahora, dejándola en términos de quedaría como 3 quintos de X a la quinta raíz cúbica más C. Es distinto al que está ahí, ¿no? Ahí era X a la 1 tercio en el libro. Como se les había puesto al principio, y el resultado es 3 cuartos de X a la 3 cúbica. Ah, no, no, X a la 4 tercios. Es X a la 5 tercios. Pero nada más es jugar un poquito con la parte de, de los exponentes. Aquí nada más para que vean distinto lo que está en el libro de Layton, ¿no? Vamos a continuar con otro ejemplo, que es el ejemplo ilustrativo 4. Y lo voy a poner con líneas. Ejemplo ilustrativo 4. Y aquí lo que nos dicen es evalúe o eh, 3x más 5 y utilizamos los teoremas que antes se habían mencionado. Les digo aquí, una es hacer ejemplos. Otra es aplicar los teoremas. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos dos términos, pues los separamos, ¿verdad? 3x de x más integral de 5 de x. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo voy a poner con otro color. Esto es una constante, sale. Esto es una constante, y ahí aplicamos el otro teorema, ¿no? Este es el teorema, este es lo que estoy haciendo en primer lugar, es el teorema 416. Lo de las constantes es el teorema 4.1, esto, 4.1.5, y en negrito lo voy a poner aquí. Lo que dice la separación de las integrales es el teorema 4.1.5. Entonces, ahora sí, resolviendo, pues, ¿qué es lo que nos da? Pues nos da 3. Al igual le voy a reescribir x de x más 5 de dx. Entonces aquí lo voy a hacer acá. Entonces sería 3 por x cuadrada, y aquí lo que hace, entre 2. Y esto ya como que apliqué esta, ¿no? Lo apliqué lo de el teorema 4.1.8. Luego más C1, luego más 5x más C2. Entonces, a ver aquí, voy a subir tantito esto y lo voy a hacer acá. Entonces sería 3 medios de x cuadrada más 3c1 más 5x más 5c2. Pero esto lo podemos agrupar. Entonces así quedaría como 3 medios de x cuadrada más 5x más una constante c, donde voy a poner aquí. C es una constante que sería 13c1 más 5c2.
Ahí está. Entonces, pues ese sería el resultado de 3x más 5 de x igual a 3 medios de x cuadrada más 5x más c. Ese sería el resultado. ¿Sí? Bueno, entonces aquí vamos a hacer este problema que dice calcule la integral de la raíz cuadrada de x. Entonces aquí en primer lugar lo que pudiéramos ver es que esta la vemos como x a la 1 medio por x más 1 sobre x de x. ¿Sí? Entonces ahí está. Que es lo que pudiéramos hacer multiplicar, ¿verdad? Este por este y luego este por este. Entonces aquí lo que tendríamos es, lo voy a poner igual, ¿ven? X a la 1 medio, al igual lo voy a hacer, X a la 1 más X a la 1 medio entre X de X. Y esto es igual a X. Cuando tenemos la misma base, ¿qué es lo que hacemos? Pues se suma, ¿verdad? Aquí es 1 medio más 1, un entero, más x a la 1 medio por x a la menos 1. Aquí lo estoy haciendo con cuidado, esto para ver lo de los exponentes. Entonces aquí tenemos la integral de x a la 3 medios más x a la menos 1 medio. Todo esto de x. Ahí está, ¿no? Pues ahora sí aplicamos el teorema 4.1.8, ¿no? Que sería x a la 3 medias. Es que no le escribo bien este 3. Voy a escribir bien. Está x a la 3 medios más 1. 3 medios más 1. Más. Y aquí lo que hace el editor es ya. Esas constantes, o lo que salga de cada integral o cada derivada, va a ser una constante, ¿no? Y esa constante se le llama una constante de integración, después ya se le llama así, se le denomina, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? X a la menos 1 medio más 1 menos 1 medio más 1, este es 1, ¿verdad? Más la constante. Entonces aquí tenemos pues que es x a la 3 medios más 2 medios, 5 medios, ¿no? Entre 5 medios más x a la 1 medio entre 1 medio, ¿sí? Más c. Entonces aquí lo que tendríamos sería 2 quintos de x a la 5 medios más 2 veces x a la 1 medio más c. Ahí lo deja ya el editor, pero al igual esto lo pudiéramos dejar como que quintos por x raíz cuadrada a la quinta más 2 veces la raíz cuadrada de x más c. Y este ya sería el resultado de la por x más 1 sobre x, 1 sobre x de x. Y ahí está el resultado, ¿no? Vamos a ver el ejemplo 3. Dice el ejemplo 3. Se determine y 5t
cuadrado 7 sobre t a la 4 tercios de t. Aunque a mí luego no me gusta esta notación así, de diagonal, ¿no? Porque luego les digo a los chavos, para la parte de balances de materia, el análisis dimensional no es lo más adecuado utilizar esa expresión. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y esto se los pongo, nada más lo voy a poner aquí. A más B entre C. Esto es igual A entre C más B entre C. ¿Sí? Lo que sí, esto sí se puede hacer esto. Nada más se los pongo aquí. C entre A más B. C entre A más C entre B. Esto lo puedo hacer. Pero esto, sí, H, está mal. Esto no se debe hacer, porque de que lo pueda hacer, lo puede hacer. Hay varias cosas que podemos hacer, pero no están bien hechas. Entonces, nada más aclarando ese punto, lo hago así, ¿no? Entonces, continuamos. Entonces, aquí se puede hacer, lo pongo con negro. Aquí está, 5t al cuadrado sobre t a la 4 tercios de t más 7 sobre t 4 tercios de t. Esta también la podemos otra vez subir, ¿no? Entonces aquí le voy a poner signo de igual. Esto 5. El 5 lo sacamos. 5 de t al cuadrado por t a la menos 4 tercios de t más 7 de t a la menos 4 tercios de t igual a esto. ¿Cuánto da? Sería 4, no, 3, 6 tercios menos 4 tercios, se quedaría como 2 tercios, ¿no? Entonces quedaría 5 a la 2 tercios más 7, pues ya lo vas, bueno, si no, esto lo voy a hacer hasta el fin. Voy a reescribir, ¿no? 7 de 4 tercios t igual a 5 t a la 2 tercios más 1 entre 2 tercios más 1 más 7 t a la menos 4 tercios más 1 menos 4 tercios más 1, y esto es más una constante. Integración, la constante, ¿no? Esto sería igual a esto, y esto cuánto es, que es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Sería 2 tercios más 3 tercios, serán 5 tercios, ¿no? 5, igual aquí, ¿no? 5 tercios. Y luego sería menos un tercio, ¿no? Menos un tercio, que es menos 4 tercios más 3 tercios. Sí, ¿no? Entonces hay así. 5 por t a las 5 tercios sobre 5 tercios más c. Aquí este 5 con este 5 se cancela. Luego más 7 por t a la menos un tercio sobre
tercio. C. Esto sería igual a 3 veces 5 tercios. Este valor, este número 3. Este trabajo de que me lo... Más o menos. Menos 7 por 3, 21. Menos 21. De a la menos un tercio. Menos un tercio que sería como 3 de 5 tercios menos 21 sobre t a la 1 tercio. Sería raíz cúbica aquí, y esto lo voy a poner así. 3 raíz cúbica de t a la quinta menos 21 sobre t raíz cúbica. ¿Sale? Entonces, el resultado, ¿sí?, que tenemos. Bueno, entonces, ahora vamos a ver el ejemplo ilustrativo 1.5. Es en el ejemplo 3, sean f de t, es esta función, 5t al cuadrado más 7 sobre t al 4 tercios, y f mayúscula de t es el resultado, ¿no?, la derivación. 5 tercios de t es por t a la 5 tercios menos 21 por entre t a la 1 tercio. Y se observa que f es la antiderivada de f para c igual a 0. Aquí me faltó la c, ¿verdad? Aquí se me está pasando la c. Más C, y este es más C. Entonces aquí, esta con C es igual a 0, pero tenemos diferentes valores, podemos tener valores diferentes de C. Las gráficas de F, que las tenemos acá, estas. Las gráficas de F y N de, o están trazadas en el rectángulo de menos 10 a 10, 0 a 15, entonces aquí es de menos 10, este es 1, 2, 3, así, aquí viene desde menos 10, este es de menos 10, 10, y de 0, aquí está el origen, hasta 15, es a lo que se refiere a la gráfica, ¿no? El hecho de que las gráficas sean idénticas apoya la respuesta del ejemplo 3, o sea que es la antiderivada, ¿no? Entonces aquí, esta sería la negativa, esta si no ha de ser negativos, f de t mayúscula y este es f de t minúscula, ¿sale? Dice, los teoremas para la antiderivada general de las funciones seno y coseno se deducen inmediatamente de los teoremas correspondientes de la diferenciación. Bueno, entonces aquí hasta aquí termina esto, ¿no? Este problema. ¿Sí? Ahora, aquí está la parte de los teoremas para funciones trigonométricas. La antiderivada es el seno es menos coseno más c. Y ahí está, ¿no? 1, 10. Coseno es el seno. Es la inversa, ¿no? La secante cuadrada de x es la tangente, la derivada de cosecante cuadrada, es menos cotejante de x más c. Esta es la de la secante de x, tangente de x igual a secante de x más c. Cosecante de x cotangente de x es igual a menos cosecante de x más c. ¿Sí? Entonces, les voy a poner un ejemplo aplicando esto, que sería, evalúa, que es el ejemplo 4. Evalúe la secante de x, tangente de x menos 5 cosecante cuadrada de x, todo esto de x. Aplicamos los teoremas, ¿no? Entonces, los teoremas, tanto estos como los teoremas
anteriores, ¿sí? Para este caso, pues vamos a aplicar esta y también el teorema anterior, el de la separación, ¿no? Entonces, le voy a poner aquí un signo de igualdad. Separamos, sería 3, secante de x, tangente de x, menos 5, ya estoy implícitamente utilizando los teoremas antes mencionados, ¿verdad? Los teoremas 4, 1, 8 y todos esos. Secante cuadrada de x, esto es igual, pues tenemos aquí, y esto es 3 veces, secante de x, tangente de x es secante de x, menos, o es esta, menos 5 veces secante cuadrada, que sería menos cotangente de x, y todo esto es más c. Entonces aquí con se vuelve positivo, y esto es igual a 3 secante de x más 5 cotangente de x más c. Este es el resultado que tenemos, este 5, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas que tengan hasta aquí? Bueno, entonces aquí ya vamos a ver, y lo que dice Leighton, las funciones trigonométricas se emplean con frecuencia cuando se calculan antiderivadas que involucran funciones trigonométricas. Las 8 identidades fundamentales, estas son 8 identidades fundamentales. Son estas, una de las más importantes. Seno de x cosecante de x igual a 1, coseno de x secante de x igual a 1, tangente de x cosecante de x igual a 1, tangente de x igual a seno sobre coseno, eso sí lo saben, cotangente es el inverso, que aquí también no está, pero está implícito, cotejante de x es igual a 1 sobre tangente de x, es el inverso, ¿sí? Seno cuadrado más coseno cuadrado de x es igual a 1, tangente cuadrado de x más 1 es igual a secante cuadrada de x, cotejante cuadrada de x más 1 es igual a cosecante cuadrada de x, ¿sí? Ahora, con base en esto, vamos a resolver el ejemplo 5. Ejemplo 5, y dice, calcule la antiderivada, que le digo que es integral, ya no es como que, pero bueno, muy apropiadamente, cotangente de x menos 3 seno cuadrado de x, ¿listo? Seno de x, Entonces, aquí lo que podemos hacer es ir dividiendo. Aquí lo que tenemos es, primero, ¿no? Les decía otra vez, A más B entre C es igual a A entre C más B entre C, más no C entre A más B, porque luego créanme que los que lo quieren hacer, ¿eh? Y lo repito con fe de causa, porque lo pasa luego frecuentemente. Esto, H igual a H, como decía Leo, hasta de mi hija. Así, esto está mal. Entonces eso no se tiene que hacer, está mal. Ahora aquí voy a hacer la separación, saco el 2, derivada de cotangente. Bueno, lo voy a dejar, voy a poner así. 1 sobre seno de x, tangente de x, menos 3 veces seno cuadrado de x sobre seno de x, y aquí también lo que podemos hacer es 1 sobre seno de la primera identidad acá,
Voy a poner acá. Cosecante de x es igual a 1 sobre seno. ¿Sí? Entonces esto pues que sería cosecante de x. Entonces aquí lo voy a poner como igual a 2 veces de cosecante de x, cotangente de x menos, este se cancela, este cuadrado con este, quedaría 3 veces integral de seno de x, y aplicando los teoremas antes mencionados, ¿sí? Sería cosecante de x, si no le igual me voy a ir acá a los teoremas, que serían, están, cosecante de x, cotangente de x es menos cosecante de x, y seno de x es igual a menos coseno de x. Entonces, aquí sería como 2 veces menos cosecante de x, menos 3 veces menos seno, coseno de, no, este es coseno de x más c. Voy haciendo operaciones, esto es negativo, igual a menos veces cosecante de x, menos por menos da más 3 veces coseno de x más c. Y ese ya sería el resultado. ¿Sale? Ahora vamos a ver el otro ejemplo que es el ejemplo 6, que determine la antiderivada de tangente cuadrada de x más coseno cuadrado de x más 4, ¿sí? Donde de estas definiciones, de las que están arriba, por eso las volví a reescribir, tenemos que tangente cuadrada de la primera de esta, lo voy a poner acá y luego esta, también así, esta, y lo voy a poner con otro color para que le diferenciemos. Es tangente cuadrada de x es igual a secante cuadrada de x menos 1, ¿sí? Y luego esta es cotejante cuadrada, que no se funciona, cotejante cuadrada de x es igual a cosecante cuadrada de x menos 1. Si nada más estoy utilizando. Entonces vamos a sustituirlas aquí, quedaría como la antiderivada de secante cuadrada de x menos 1 más cosecante cuadrada de x menos 1 más 4 de x, donde esta representa esta, ahí está, ¿sí? Entonces haciendo operaciones quedaría secante cuadrada de x más cosecante cuadrada x más 4 menos 2 sería más 2 de x. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que la separamos, el de secante cuadrada de x más derivada de cosecante cuadrada de x más derivada de 2 de x. Luego aquí, ¿por qué lo hacemos? Pues vamos a ver los teoremas. Ahí está, miren, secante cuadrada de x es igual a tangente de x. Cosecante cuadrada de x es igual a menos cotangente de x. Entonces, por eso no hay aquí tangente cuadrada, la antiderivada. Entonces, por eso utilizamos estas las propiedades trigonométricas, las funciones trigonométricas. ¿Sí? Entonces, dijimos que la secante cuadrada de x es igual a tangente de x menos
cotangente de x, más, esta es una constante, sale, más 2x, más una constante de integración. Y repito, secante cuadrado de x es igual a tangente de x. Cosecante cuadrada de x es igual a menos cotangente de x más 2x más c. Y ese es el resultado que se obtiene. Vamos a ver ahora el ejemplo ilustrativo 6, que dice, suponga que se desea obtener una antiderivada particular que satisfaga la ecuación de y de x igual a 2x. Aquí cabe mencionar, y como que no hace énfasis, yo sí voy a hacer un poquito de énfasis, a diferencia del libro de Leitol, ¿sí? Que y, o sea que aquí tenemos y, o sea que esto quiere decir que y es igual a y función de x. Está la variable dependiente y y la variable independiente x. Y dice, la condición inicial, bueno, aquí que sería no condición inicial, sino condición de frontera. Ya que tenemos esto, se dice que en x igual a 2, se tiene y, como es función de x, y evaluado en 2, es igual a 6. Entonces, dice, a partir de la ecuación se tiene, o sea, luego lo que les digo a los chavos de fenómenos de transporte se separan variables y se integra, aquí no. Ahorita les voy a poner así como está en el libro de Leitol. Lo que tenemos es esto, y es igual a 2x, pero sí, o sea, implícitamente lo que estamos haciendo es separar variables, o sea, agrupamos términos. Y luego ya lo que hacemos es derivada, ¿vale? Entonces ya de aquí pues quedaría como y, que va a ser función de x, del lado izquierdo, y esto es igual a, lo voy a reescribir, 2x de x, que sería 2 veces x cuadrada de 2, y aquí sería más una c de manera similar, ¿eh? Aquí sería más c1 más c2, pero bueno, más, aquí sería la constante, ¿no? Entonces de aquí tenemos que y de x es igual a, este se cancela con este, y quedaría x cuadrada más c. Esto luego se viene en ecuaciones diferenciales, se conoce como una solución general. Y vamos a obtener una solución particular. ¿Cómo? Pues con base en estos valores. En este valor y en este. Bueno, está implícitamente esto, ¿no? O sea, entonces aquí lo que tenemos es sustituyendo valores. Tenemos que y en 2, donde va a valer x es igual a 2. Esto es igual por un lado 6. Y por otro lado, pues sería 2, y esto al cuadrado, más c, que esto en sí es 4, ¿no? Entonces esto implica que c es 6 menos 4, 6 menos 4, c es igual a 2. ¿Sí? Ahí tenemos, y luego por lo tanto, se va a tener la constante, ya tenemos este valor, y en x es igual a x cuadrada más 2. Les digo, como yo los explico a los chavos en fenómenos, esta se le conoce como una solución general, vamos a ponerle, y esta es una solución particular. ¿Por qué? Porque ya tenemos un valor de la constante, ¿sí? Entonces, lo cual proporciona la antiderivada particular deseada. Entonces, aquí es una derivada particular deseada, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver este problema, este ejemplo, que dice, en cualquier punto x y de una curva particular, la recta tangente tiene una pendiente igual a 4x menos 5, que es esta. Si la curva contiene el punto 3,7, o sea, este es x igual a 3, y y, que va a ser igual a y en x, va a ser igual a 7, ¿sí? Si la curva contiene
obtenga su ecuación. Entonces, como la pendiente, aquí la solución, como la pendiente de la recta tangente a una curva en cualquier punto XY es el valor de la derivada en ese punto, que era lo que les decía, se tiene que dy de x es igual a ¿qué? Pues a 4x menos 5, que esa es la pendiente de la recta tangente a una curva en cualquier punto x, y. Entonces, de manera similar, ¿qué es lo que hacemos? dy es igual a 4x menos 5. Les digo, matemáticamente eso en ecuaciones diferenciales lo diríamos, separamos variables e integramos. Pero aquí lo voy a poner como, vamos a agrupar términos, x con x, y con y, así. Entonces aquí tenemos dx. Y le aplico la antiderivada. Está acá. Entonces, tenemos que es, y aplico los teoremas antes mencionados, quedaría 4 por x cuadrado sobre 2 menos 5x más una constante. Entonces este con este me quedaría 2. ¿Sí? Entonces aquí pues quedaría y, que va a ser función de x. Lo voy a poner aquí así. Esto es igual a y. Así lo veríamos, pero bueno. Sería 2x cuadrada menos 5x más c. ¿Sí? Entonces, esta ecuación representa una familia, o también dicho matemáticamente, como luego les digo a los chavos, les digo, es una solución general. ¿Por qué general? Pues porque vamos a tener C, el valor constante puede tener infinitas soluciones, ¿sí? Dice, como se desea determinar la curva particular de esta familia que contiene el punto 3,7, o sea, 3,7, ¿sí? Se sustituyen 3 por x y 7 por y en 7 en esta ecuación, ¿sí? Que en sí lo que estaríamos diciendo es esto, y en 3 es igual a 7. Entonces lo voy a hacer así, miren, y en 3, por un lado, esto es igual a 7, y donde va x, vamos a poner 2 por 3 al cuadrado menos 5 por 3 más c. ¿Esto cuánto es? 15. Esto es 9 por 2, 18. Entonces aquí es 18 menos 15, esto, 3. Entonces aquí es C es igual a 7 menos 3. C es igual a 4. Entonces ya obteniendo la solución particular, entonces ya con el valor, este valor del punto, y función de x es igual a 2x cuadrada menos 5x más 4. Entonces ahí tenemos ya la solución que les digo, como yo lo matemáticamente se conoce, dice, al reemplazarse por 4, se obtiene la ecuación requerida, la cual es esta. ¿Sí? Entonces, ahí ya nada más, el ejemplo 9 ya no lo voy a hacer, pero es cuestiones de aplicación a cuestiones de dinero, ¿no? Sí, pero hasta aquí le pudiéramos dejar aquí.